El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas del periódico digital Expectativa, cada día viernes realizamos entrevistas a personajes de la ciudad, de la provincia, que se han destacado en diferentes actividades culturales, deportivas, artísticas, en fin. Hoy tengo la grata oportunidad de entrevistar al licenciado Franklin Gómez Jurado Mejía, pionero de la halterofilia en Imbabura, maestro de educación física, deportista, incursionó en la política, concejal de Ibarra, consejero provincial, viceprefecto, candidato a la prefectura de Imbabura, presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, y algo más que pueda contar en esta entrevista. Buenos días, licenciado Franklin, bienvenido a este diálogo para hablar de su vida y su trayectoria, por favor. Muchas gracias, Jaime, por la confianza que se merece de mi parte. Siempre hemos tenido una buena relación. Estimo que estoy a la orden para, muy bien, a mi edad ya avanzada, a veces no nos toman en cuenta. Te agradezco mucho esta oportunidad. Precisamente vamos a hablar de esas facetas suyas que no se conocen, que aquí damos oportunidad, damos voz a los que no tienen voz. Vamos desde el comienzo. ¿Usted nace en dónde y en qué año, licenciado? Bueno, yo nazco aquí en mi querida ciudad de Ibarra en 1942, en febrero 26. Y he vivido aquí prácticamente toda mi vida, a excepción de mi pase por la Universidad Central del Ecuador, en donde pude adquirir mi título de licenciado en Ciencias de la Educación, en la especialidad de Educación Física. Sacando las vueltas de 83 años. Así sale. Muy bien. Vamos a ver, sus padres, ¿cómo se llamaban? Por favor. Mi padre, José Aurelio Gómez Jurado, mi madre, Emperatriz Mejía. ¿Nacieron acá en Imbabura? No, ya. Realmente mi madre es otavaleña y mi padre nació en San José de Minas, pero su niñez y juventud la pasó allá aquí en Ibarra. Muy bien. ¿Sus hermanos, cuántos hermanos crió la pareja? Actualmente somos 3 hermanos, éramos 4, mi hermana mayor falleció, Pilar Gómez Jurado, y somos 3 hermanos, Berta, Hernán y mi persona. Piedad, usted me contaba que era la primera periodista profesional de Imbabura, ¿no? Así es, ella obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Información o Comunicación, y de alguna manera ejerció su afecto con el diario La Verdad en esa época. Ahí escribía artículos. Sí, así es. En la actualidad, usted está casado con doña Rubí, ¿no? Sí. ¿Cuántos años doña Rubí subía? Ya he perdido la cuenta. Ya perdido la cuenta, pero más de... Casamos jovencitos, yo tenía 24 años. 50 años, entonces. Exacto, más de casi 60. Como vamos, como 56 creo. Bueno, ¿y cuántos hijos procreó la pareja? 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Muy bien. Son Irving, que es fisioterapeuta, Redman es ingeniero textil, Nadia es bilingüe, además de tener un diplomado en comercio, y Armira, que también es fisioterapeuta. Fredman es el más parecido a usted, ¿no? Y también fue presidente de la Federación Deportiva. Bueno, digo, a veces algún día le dije lo que se hereda no se une. No sé, ya. Claro, ¿y él también levantaba pesos o no? Bueno, mis 2 hijos coincidieron con una etapa muy interesante cuando se inauguró la piscina olímpica y se dedicaron a la natación en su niñez y parte de la juventud. Irving tiene el mérito de haber hecho 3 travesías del agua. Fredman destacó en el tenis de mesa, inclusive fue seleccionado imbabureño en los Juegos de Manabí. Obtuvo un meritorio 4º lugar. Ya. ¿Usted estudió en qué escuela? Aquí al ladito, en la escuela de los hermanos cristianos. En esa época se llamaba Instituto Rosales. Hermano de la Sangre, ¿no? ¿El colegio?
En el colegio tuve la oportunidad de compartir con las dos instituciones más célebres, el Sánchez de Cifuentes y el Teodoro Gómez. En realidad, mi espíritu un poco rebelde me llevó a terminar mis estudios en el Teodoro Gómez. De los dos colegios tengo los mejores recuerdos. Claro, y ahí usted también fue profesor en el Teodoro Gómez, ¿no? No sé si en Sánchez. Bueno, terminé mis estudios universitarios y tuve la satisfacción de entregar mis conocimientos al Teodoro Gómez de la Torre. En realidad fue una situación muy especial porque en épocas anteriores los profesores de educación no eran titulados y vinimos 3 profesores, Amable Guerrero, Ernesto Pérez y Franklin Gómez Jurado, a prestar nuestro servicio en el Teodoro Gómez, allá por el año 67. Muchas generaciones ha sido el profesor el licenciado Franklin Gómez Jurado. Era compañero entonces usted del licenciado Ernesto Pérez, que le llamamos en confianza Pájaro Pérez, ¿no? Sí, Pajarito. No sé si estaba, ¿no? Pero nosotros nos tratábamos de compadres sin haber sido nunca compadres. Sí, ¿ya? ¿Con Amable vive todavía o no? Amable creo que vive todavía. Claro, felizmente, ¿no? Es difícil este deporte de levantamiento de pesas. ¿Qué se requiere para ser un levantador de pesas? Bueno, en la universidad tuve la oportunidad de conocer a un compañero y amigo que no lo he visto a tiempos, Fred Maguerbas, y él me incitó a practicar el levantamiento. Igual que el nombre de su hijo, entonces. Sí, Capaz que lo puso por eso. Probablemente por esa amistad. Fred Maguerbas se caracterizaba por ser un excelente levantador de pesas y prácticamente me cogió a cargo y me enseñó la práctica del levantamiento de pesas. Ahí nació esa intencionalidad, si cabe el término, de formar pesistas de Imbabura. Nunca se había oído, ¿no? ¿No había antes? No, o al menos en realidad el levantamiento de pesas no existía. El físico-culturismo sí que es una forma de mejorar el físico personal, como Schwarzenegger, pero que no tiene, así es, pero que no tiene una relevancia porque el levantamiento de pesas es un deporte olímpico. Desde sus inicios de las Olimpiadas, el deporte de levantamiento de pesas fue considerado uno de los más relevantes de las Olimpiadas. ¿Qué se requiere para levantar 67 kilos, 90 kilos, no sé? Fuerza, disciplina, carácter, técnica. A ver. Lo que se necesita es decisión. No, pues. En realidad comencé con mis amigos que eran fisicoculturistas, con mis alumnos en el Teodoro Gómez y obviamente formamos un primer equipo que hace pocos años se celebraron los 50 años de haber iniciado el levantamiento de pesas. Claro, precisamente aquí tengo un libro de la arqueología de 50 años. En el 2021, ¿no? Así es. Entonces, no deja de ser satisfactorio de haber transcurrido en esta mi ciudad y en esta mi provincia con mis modestos conocimientos en el levantamiento de pesas. Claro está que luego tuve la oportunidad de estar becado en México en un seminario de levantamiento de pesas. Y ahí es cuando recién entendí cómo era el verdadero levantamiento de deporte, ¿no? La técnica, la forma de entrenamiento, en fin, fue muy satisfactorio haber concurrido a ese evento para luego desarrollar en mis alumnos. La estrategia es que mis pesistas mejoraron rápidamente con mejorar la técnica de levantamiento de pesas. Y la provincia de Imbabura llegó a competir a nivel nacional e internacional, ¿no? Bueno, en esa época se reinauguraron los terceros Juegos Nacionales en Quito y tuvimos la oportunidad de participar con un equipo completo que nos deparó muchas satisfacciones. Creo que fueron 26 medallas las que logró mi equipo en esa época. Y dio la pauta para que Imbabura sea respetada como una
potencia deportiva, especialmente en el levantamiento de pesas. Siempre destacó Imbabura en pelota ecuatoriana, en atletismo, en natación, pero en el tema del levantamiento de pesas pues era desconocido y eso fue satisfactorio que en la página principal del diario El Comercio aparezca Imbabura como la tercera potencia deportiva de la patria. En esos años, ¿no? Ahora no sé cómo estaremos. Bueno, en realidad yo digo, los tiempos cambian, los eventos de estos a nivel nacional no tenían distinción de edad, cualquiera podía competir, ¿Ya? y en ese aspecto pues tuve la oportunidad de participar en no menos de 3 o 4 Juegos Nacionales. Muy bien. Hay personajes del pesismo, del levantamiento de pesas, perdón, como Edmundo Gudiño, Carlos Pozo, Edgar Cruz, Javier López, ¿no? Hay muchas figuras que levantaban esas pesas. En realidad la satisfacción que tengo es que la mayoría de ellos fueron estudiantes del Teodoro Gómez de la Torre. Claro. Qué bueno. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de estas pesistas, las jóvenes, ¿no? Que trabajaron a nivel internacional? Como una situación especial. Imbabura tuvo su primera mujer levantadora de pesas En el país. cuando todavía no estaba aprobada por la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas la participación femenina. Y usted ve ahora que probablemente tenemos más deportistas femeninas que masculinas y más, y en nuestro caso de Ecuador, destacadas levantadoras de pesas que han logrado medallas olímpicas. ¿Qué significa esto? Que la mujer no tiene ningún impedimento que puede hacer lo que De ninguna manera, desde que hubo el movimiento en favor del feminismo, pues eso ha trastocado también el área deportiva. Claro. Imagínense que hace años no estaba permitido a las mujeres hacer salto triple por su condición de ser mujeres. Y sin embargo ahora los Juegos deportivos de atletismo pues también tienen esa característica. La garrocha, usted ve los Juegos Olímpicos, Antes no había. y ahora ya hay fútbol internacional. No hay ningún impedimento. No pueden quejarse Claro. las mujeres. Los pesistas tienen que hacer una alimentación especial, ejercicio. ¿Qué les recomienda usted siempre como profesor Bueno, de esta materia, esta actividad? el levantamiento de pesas lo que acarrea es una buena herencia, si cabe el término. El ADN tiene mucho que ver. Yo he tenido pesistas exageradamente fuertes, sin ninguna apariencia física exterior. Yo recuerdo la familia Ruales, entre ellos Pedro Ruales, que actualmente es presidente de la Federación Internacional de Adultos Mayores en levantamiento, y el hermano Patricio Ruales fueron excelentes deportistas, pequeños de estatura y obviamente eran muy fuertes, siguen siendo, supongo. En todo caso, la raza negra también de destacar, y principalmente la mestiza negra. Yo he tenido pesistas de esa índole que han destacado por su característica especial, la fuerza. La parte técnica ya corre a cargo del entrenador. Pero bueno, entonces una buena alimentación, disciplina, no fumar. No necesariamente, sabe que lo único que yo me preocupaba es cuando ya tenía mi equipo seleccionado de proveerles de proteína. Eso es un elemento importante para hacer músculo, ¿no? Y especialmente la vitamina B, para que tengan un buen desempeño y no se pongan nerviosos en el momento de la competencia. Claro, que vayan tranquilos. La ventaja que tenemos los alumnos frente a los profesores es que nosotros no nos olvidamos de los profesores, pero los profesores se olvidan de los que Eso es característica mía. Vienen, me saludan, les digo, perdóname, no me ¿dónde te conocí? En realidad
no deja de ser satisfactorio que uno haya sido, como dicen vulgarmente, nadie es profeta de su tierra, pero yo sí creo que me caractericé por eso. Y estoy satisfecho, agradecido de los zimbabureños, de los ibarreños, de haberme acogido en esta mi ciudad y dar mis pequeños conocimientos en favor de una gran juventud que tuve a mi cargo. Y no solo eso, ahora tengo la oportunidad de enseñar yoga a las personas que quieren hacerlo, no necesariamente tienen que ser jóvenes. La mayoría de las personas en la actualidad sufren de problemas articulares, dolores musculares, y el yoga es una de las terapias más satisfactorias para las personas. Esto tiene que ver con la meditación trascendental. Bueno, el yoga se caracteriza por varios elementos. Digamos, dentro de la práctica están algunos conceptos que no vale la pena mencionarlos ahora, pero tiene que ver con la relajación, además de las prácticas de las asanas que se llaman, y la meditación. En realidad usted menciona la meditación trascendental, esa fue traída desde Oriente y se vinculó mucho en los Estados Unidos. En todo caso, quien propició la práctica de la meditación trascendió enormemente en la personalidad, en la, si cabe el término, en cierta cordura en los actuales momentos, la paciencia, la resiliencia, claro. Exacto. Sí. Y en todo caso, la práctica de la meditación es parte del yoga. Sin embargo, en Occidente más es la práctica de las asanas como elemento fortificante, especialmente de los órganos internos. Generalmente la gimnasia común no toma en cuenta los órganos internos, y en el yoga está, cada asana beneficia algún órgano interno, y principalmente lo que se denomina en yoga las chakras, que no es otra cosa que las glándulas que tenemos, que generan muchos beneficios en favor de la salud, las glándulas endócrinas. Muy bien. El licenciado Franklin Consulado, también otras facetas de la política. ¿Quién creía que vinculación tiene el deporte con la política? No. Yo creo que fue un traspié llevado a cabo por insistencia de un pariente mío, Luis Mejía Montes de Oca. Me insistió tanto que tuve que aceptar la candidatura a consejero en esa época. Y ello ya transmitió otras posibilidades. Fui consejero, fui concejal de Ibarra, y en una de esas acciones no consentidas, si cabe el término, quise ser prefecto de Imbabura. Claro. Yo soy muy agradecido de los zimbabureños que me dieron el voto, como 43.000 votos logré yo. Frente al ganador que tenía un poco más. Sí, 2 o 3.000 votos más. Pero en todo caso, la trascendencia de eso no deja de tener como consecuencia resentimientos o cosas así. Yo creo que el mejor vínculo de la práctica de Dios es saber perdonar. Muy bien. Como concejal usted tuvo en este tiempo de cualquier alcalde de Mauricio Larrea, ¿no? También fui concejal, sí. Ya. ¿Y concejales para el jurado, Jorge Martínez? Bueno, de los que recuerdo, Carlos Guevara, también era. Carlos Guevara, Pablo Maldonado, Narcisa Yepes, Narcisa Yepes, ¿quién más? Andrea Casar. También estaba debutando. Unos compañeros. Me falta mencionar dos personas que se me escapan. En ese tiempo, la anécdota del ventilador. Ah, no, esa es otra historia. Obviamente, yo nunca he fumado y me molestaba mucho ir a las sesiones del consejo
municipal, porque eso no sucedía en el Consejo Provincial. Y en todo caso, en el municipal, pues las sesiones generalmente eran con la presencia de invitados, de Claro. los jefes departamentales, etc. Y algunos de ellos no dejaban de fumar durante la sesión, entonces 3 de julio, ¿no? establecí mi protesta. Pero al final llegó a una conclusión muy interesante, porque con el doctor Maldonado logramos hacer una ordenanza municipal de no fumar en las dependencias municipales. Claro. Lo que trascendió luego para que sea una ley a nivel nacional. Imagínense que antes en la asamblea había en cada curul, el congreso que antes no había asamblea, en cada curul había un cenicero grandote de cristal, y de ahí se lanzaba por el tema de que hubo el cenizazo de Lima, Huaca. Así fue. Imagínense. En todo caso, podríamos decir que iniciamos la cultura de respeto a los Pero me demás. imagino que cuando usted llevó ese ventilador, causó risa, Bueno, pasé por varias etapas. Primero me trataba de ubicar en donde no fumaba, pero siempre el humo llegaba. No, tiene una radiación. Y obviamente empecé con lo que ahora es clásico, la mascarilla, asistir a sesiones con mascarilla, y finalmente me llevé hasta un ventilador manual para que el humo que ellos me mandaban los devolvía. Qué bueno. Hay una frase que usted dijo, claro, que tuvo la oportunidad de entrevistar hace 20 años. Usted dijo que el momento en que a uno le eligen no tiene que volverse vanidoso ni arrogante. Se le afirman esas expresiones. Así es, la prueba está que yo entro con toda comodidad al Consejo Provincial, a la municipalidad, y tengo muchos conocidos y hasta amigos. Claro está que si uno va a representar a los ciudadanos, el servicio es recíproco, pues si un ciudadano va, uno tiene que tratar de servirlo. En todo caso, creo que eso no tiene que envanecer a la persona, ni situarle en un pedestal. Somos pasajeros, y eso es lo que sucedió conmigo. Tuve la oportunidad de estar como 8 o 10 años viviendo a la comunidad. No tuve la oportunidad de hacerlo como principal, pero me queda la satisfacción de haber intentado ayudar a mucha gente. También dijo en esa época usted que el prefecto tiene que ser un mandante, no un rey. O sea, acercarse más a la comunidad. Lamentablemente esa característica prevalece, y ahora en los últimos tiempos peor, con la división de las participaciones en el campo político, se ha hecho tan radical que ahora asume uno y odia a los otros. Y eso tenemos que mejorar, porque finalmente Ecuador es uno solo. Y la gente tiene que saber respetar los resultados y saber contribuir, seguir contribuyendo con su granito de arena en el desarrollo del país. Muy bien, también dijo en esa época usted que llegar a un cargo de elección popular es una circunstancia en la vida, pero hay gente que quiere perennizarse en el poder porque ya les fue bien. Bueno, en realidad sí puede crearse ese bichito en el interior. Bueno, si en esta función puedo ayudar a los demás, si me elevo a una mejor, puedo ayudar más y tomar decisiones. Claro. Mientras uno es un miembro de un consejo, lo que puede es aportar con ideas, pero cuando el principal no oye, uno quiere hacerse oír, entonces ese bichito permanece. Pero yo supe a tiempo retirarme con mi característica. Alguna vez un periodista me preguntó, licenciado, si pierde la prefectura, no importa, le digo, yo tengo mi profesión, soy maestro, volveré a mi colegio. No vive de la política. Había un graffiti que ocurría en ese tiempo cuando usted fue candidato a prefecto
que decía bien dormido. ¿Usted conoció ese amigo? Bueno, Era por su actitud, ¿no? el tema de los motes o apodos, como se llama aquí vulgarmente, prevalecen, ¿no? Y uno de mis mejores amigos que tuve fue Patricio Carvalho, que tenía La licorería, ¿no? Entonces, Muy popular, sí. regularmente le visitaba. No era muy afecto a los tragos a los que llegaban ahí. A las Acompañaba un bebidas poquito, espirituosas, pero ya. en realidad él tuvo la prestancia de ponerme uno más radical, me puso el apodo de chorizo. ¿Por qué sería chorizo? Él fue alumno del Teodoro Gómez, si no recuerdo mal, un trimestre, nada más. Pero hizo diabluras, como meter los burros, en esa época, los burros que llevaban la arena para las construcciones, entraban por la calle, por la puerta principal. Del colegio. Y él tuvo la presteza, la iniciativa, la locura de meter un burro en el aula. Salir y decir, profesor, estamos listos, y hay un nuevo alumno. Y uno de inspector. Ya. No sé si me llevó más a la risa o a la ira, o a la energía de llamar la atención. Muy Como bueno. digo, eso lo cuento yo como anécdota. Hay anécdotas muchas en el Teodoro Gómez con mis alumnos, con mis pesistas, y en fin, el recuerdo que tengo de mi paso por esta vida no deja de ser una muy gratificante. Siento hasta el momento esa sensación de afecto a mi ciudad y el afecto que muchas personas me tienen. Y otra anécdota que había con Gato Maya, en la prefectura, pues, ¿no? Y Jacinto Sala, ¿recuerda usted? No, esa es... Bueno, Compañero en realidad yo era el más prestante en el gobierno provincial para ir a los rincones más inhóspitos de la provincia, pero era con el objeto de saber la realidad de la gente. Alguna vez conocí a un señor que tenía 16 hijos por allá por Inta, y le digo, ¿en la misma? Sí, en la misma. Entonces uno dice, ¿por qué esta situación? Y tuve la oportunidad de conocer a unas hijas muy bonitas. La esposa había sido lojana, muy guapa. Entonces la característica era sacar unas hijas. Inclusive había una chica que se llamaba Celeste, y era muy bonita porque tenía los ojos azules. De color celeste, ya. Y entonces me acuerdo en esa ocasión, nos quedamos por las circunstancias de no poder regresar, y me acuerdo que dormí prácticamente en un tendal con estera, sin almohada. Tuve que poner mis zapatos Especial en el campo, ¿no? En el área rural. Almohada, y como era clima cálido, pues no había necesidad de cobija. Pero son aventuras que uno los vive con intensidad. ¿Montó a caballo usted? Montar a caballo aprendí con mi papá en la hacienda y lógicamente tenía esa facilidad. Entonces, me acuerdo, eran las dos comunidades, Cielo Verde y el Río Verde, inhóspitas, se llegaba a acabar. Y ya estábamos en una de las comunidades cuando viene la comisión de la comunidad de más adentro a invitarme a que vayamos al día siguiente. No, si ya tenemos que regresar. Jacinto Salas me veía como si esta sensación de incomodidad, porque ya habíamos montado a caballo las 3 horas por lo menos. Así es, ya. Y al día siguiente había que volver a montar. Entonces, siempre quiere regresarse. mi buen amigo Gatito Maya, en confianza, le decía, me dice, cuando viene esta delegación a invitarme al día siguiente,
Les digo, bueno, con todo gusto. El gato me dice en la oreja, ¿cuándo aprenderá a decir no? Esas son situaciones muy agradables que uno las vive, las participa como en este momento que me ha dado esta oportunidad y anécdotas hay una le quiero contar que nos narraba el amigo Gato Maya, que decía que él era secretario del Consejo Judicial, ¿no? así. Y el licenciado Mejía Montes dijo que era perfecto. Y tanto le cuestionaba al Gato Maya que el gato le dice al prefecto, bueno, ya tengo la solución para usted, para que tenga un nuevo secretario, que se consiga una bruja, una divina, porque con el carácter especial, ¿no? Había que eliminarlo. Radical era él, sí. El profesor Mario que lo vaya a cuidar, ¿no? De la experiencia de él, de conocerse de campaña, su actitud humorística, muy común en él, cuando le entraban los diablos, como se dice, era su genio, ¿no? Terrible, le temían todos los funcionarios. La secretaria. Y la secretaria. Y tienes el gato. Su padre, José Aurelio Gómez Jurado, el primer radiodifusor o radioaficionado. En términos generales resulta ser el primer radiodifusor. No había radio ya. Y lo simpático es que la anécdota contribuye a ratificar aquello. Se terminaba la guerra mundial y no había elementos con que transmitir. Él importaba de alguna manera radios pequeños para venderlos en la ciudad. Y lógicamente me comentaba alguna vez, ni un clavo se conseguía. Y se me mete en la cabeza, me contaba en confianza, del transmisor, del receptor, convertirlo en transmisor. Cosas raras. ¿Cómo lo haría en ese tiempo? O sea, el radio le convirtió en un elemento de transmisión. Con los elementos caseros él podía hacer eso, exacto, ¿no? Claro. En todo caso, deslumbró ese invento, si cabe el término, al extremo que recuerdo yo que contaba que don Abelardo Morán y sus hermanos tenían un grupo de música y claro, participaron en el evento. Pero no faltaron algunos disociadores que dijeron que era mentira, que era montado, bueno, pero tuve esa oportunidad, me contaba mi padre, de iniciar aquí la transmisión. Qué increíble. Le invito, licenciado Franklin Gómez Jurado, yo le digo una palabra, usted una o dos palabras de lo que le voy a mencionar, los nombres, ¿no? A ver qué siente o qué le nace decir. Rubí Zúñiga. Bueno, la mejor esposa, porque me ha aguantado en las buenas y en las malas. Mi carácter a veces violento, mi carácter especial, y creo que el haber convivido con ella más de 50 años me ha dado la oportunidad de saber respetar, de saber establecer un vínculo especialmente con mis hijos, mis nietos, que es la mejor característica de una familia. Sus hijos, ¿qué piensa de sus hijos? Bueno, también el mejor aporte de mi compañero. Tuvimos 4 hijos y obviamente en diferentes etapas, ¿no? Al extremo de que mis 2 primeros hijos varones son con apenas 1 año y medio de diferencia. La tercera, a decir broma del médico que le atendió, pero señora Rubí, usted 9 meses nomás del embarazo, no 9 años. Y así situaciones tan interesantes como el aparecimiento de mi tercera hija, que con el primero tiene 16 años de diferencia, y también fue una situación especial. Yo fui a México a un evento deportivo, más bien dicho, a capacitarme en natación, y como consecuencia un primo mío
estaba vinculado con el Banco Interamericano de Desarrollo y le invitó a mi mujer a que vaya a México. Entonces compartimos una buena etapa en México y, como os decía el chavo, se me chispoteó y mi esposa siempre valora el tema y dice: Estica es mexicana. Es la última de mis hijas. En todo caso, también una profesional de fisioterapia, le entró la gana de ser fisioterapista viéndole al hermano, y en todo caso contribuyen ambos a la salud de los ibarreños. Qué bueno. ¿Y el colegio Teodoro Gómez de la Torre? Esa es otra historia. 46 años, faltarían días para conversar sobre el asunto. Muy bien. Pero, ¿qué siente al nombrar colegio Teodoro? Mucho afecto. Lamentablemente, con el tiempo y las aguas, pues se fue perdiendo esa sensación de teodorismo. El tema es que de los que quedamos, creo que quedan 2 o 3 todavía teodoristas en funciones. El resto, pues, se trastocó también con las nuevas normas, leyes, que diré entre comillas, establecidas en un gobierno que no me dejó satisfacciones como maestro, como promotor de la cultura, en donde éramos sometidos. Entonces eso hacía perder la característica de ser un maestro. Claro. Y de estos personajes, ¿qué decir Luis Mejía? Bueno, el vínculo con él aparece todavía en la universidad. Teníamos 2 parientes también de la familia Mejía, que también estaban estudiando en Quito. En esa época la Universidad Central era el centro de la Claro, no había universidades acá, claro. Y ahí también compartíamos muchas situaciones de jóvenes, como por ejemplo que las primas nos preparen los almuerzos, que obviamente es una temporada en la que uno tiene dificultades económicas para mantenerse en la capital. Entonces hicimos un vínculo muy estrecho con los aportes familiares de la comida, de los incentivos, en fin. Ahí le conocí a Luis y posteriormente pues reaparece como funcionario en el Ministerio de Finanzas, Claro. Lo que trastocó en su posibilidad política. Y lógicamente me pidió que fuera consejero provincial en la campaña de política, en la que me negué rotundamente al comienzo, pero de convención. Me convenció. Muy bien. Daniel Novoa, ¿qué piensa de él? Bueno, uno siempre tiene la esperanza de que cambie este país, de que mejore ese país. Lamentablemente, en vez de mejorar, se dio trámite a que sean otros los que manejen la situación del país. Ahorita mismo no veo que Daniel Novoa está seriamente amenazado. De muerte, ¿no? Por ese vínculo absurdo que existe entre el narcotráfico y la política. Países que están vinculados directamente con el narcotráfico, no tengo que mencionar, incidieron en nuestro querido país. Y forma de eliminarlo, bien difícil. Sin embargo, quienes se sienten afectados van a querer desestabilizar el país, y me duele mucho que un joven con tanto entusiasmo, con tanto empeño, no logre lo que su padre, si hubiera sido diferente la situación, hubiera hecho por este país, porque viene de familia.
una persona que tiene su empresa privada sabe manejar mejor la pública. Esa experiencia la tuve yo cuando fui presidente de la Federación Deportiva, porque la economía en esa época era tan irregular y tan baja que uno tenía que vincularse de otra manera para lograr recursos para el deporte. Y entonces, si uno aprende afuera, puede llevar adentro. El tema es que muchas veces fui criticado por hacer pistas de patinaje en el Coliseo, por traer a una distinguida artista mexicana para hacer fondos para la federación, Lucía Méndez, recordará. Sí, no es Coliseo, claro. También traje al circo chino. Ya. Todas esas circunstancias aportaban a la economía de la federación. Y lógicamente el vínculo político, no me acuerdo, y tengo que mencionar nuevamente a Luis Mejía, cuando les llevé esta provincia, ¿cómo puede sobrevivir con 380,000 sucres en esa época de presupuesto? Y, oh sorpresa, al año siguiente, esas son las cosas que Luis Mejía tenía. Y se me llama, en esa época los diputados tenían... Manejaban asignaciones. Asignación. ¿Cómo es esta causa? Le digo, necesito recursos. Oh sorpresa, al año siguiente, en vez de 380,000, eran 880,000. Y le digo, ¿cómo lo conseguiste? Y dije, es facilita el 18. No tenía esa cantidad, ¿no? De gestionar recursos, ¿no? Así es. Y no solo eso, el gimnasio de especialidades es sobre él. Que lleva su nombre, ¿no? Así es. Finalmente, licenciado, y claro, ha sido un gusto compartir esta entrevista. ¿Cómo quisiera que le recuerden los Luis Morelos? Bueno, yo creo que el afecto que he logrado conseguir en mucha gente, tendré 2 o 3 enemigos, no tengo más, es satisfactorio ya. El hombre deja de existir y pasa poco tiempo en que uno es olvidado. Nunca busqué un reconocimiento. El que hicieron mis pesistas con ocasión de los 50 años tuvieron un sello. Yo les acepto el asunto si es que mi primer equipo está presente. Aquellos solo estuvieron 2 ausentes. César Ponce, que lamentablemente murió, Economista, sí. y Rafico Larrea, que vive en los Estados Unidos. Por lo demás, pues tuve esa satisfacción de volver a estrechar las manos con mis primeros pupilos en el levantamiento de peso. Muy bien, licenciado. Quiero pedirle, por favor, que ya para finalizar esta entrevista, me autografíe este libro de 50 años de la halterofilia, ¿no? La historia de cómo se creó este deporte, el levantamiento de pesas. Muy bien, entonces, mientras firma el licenciado Franklin Gómez Jurado Mejía, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, licenciado. Que tengan un buen día. El informativo aquí y ahora, y la entrevista con nuestro personaje invitado. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo aquí y ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.